En un mundo lleno de desafíos, hay historias que trascienden el tiempo, historias que nos enseñan sobre valentía y fe inquebrantable. Imagina un grupo de exploradores enviados a una tierra desconocida, enfrentando miedos y dudas. Dos de ellos, Josué y Caleb, se destacan por su audacia. ¿Qué los impulsó a ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos? Mientras sus compañeros temían lo desconocido, Josué y Caleb se aferraron a una visión clara, desafiando la opinión del grupo. Su entereza no solo los definiría, sino que también marcaría el destino de toda una nación. ¿Qué les permitió permanecer firmes cuando todos dudaban? En medio de la adversidad, estos dos hombres se convirtieron en faros de esperanza. La historia de Josué y Caleb no es solo un relato antiguo, es un poderoso recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, la fe y el coraje pueden abrir puertas inimaginables. ¿Cómo se sentirían al enfrentar sus propios gigantes? Acompaña esta travesía épica y descubre cómo la determinación puede cambiar el rumbo de la historia. Prepara tu corazón y mente, porque lo que viene a continuación es una lección de vida que resuena hasta hoy. Antes de adentrar en la narrativa de la conquista de la Tierra Prometida, es importante entender el contexto histórico en que los israelitas se encontraban. Tras siglos de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel experimentó un período de liberación bajo la guía de Moisés. Esta liberación, sin embargo, no fue el fin de los desafíos. Al contrario, marcaba el inicio de una larga y ardua jornada. Los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, un tiempo que no solo probó su resistencia física, sino también su fe y obediencia a Dios. Durante este periodo en el desierto, Dios dio a Moisés las leyes y mandamientos que debían guiar el comportamiento y la moralidad del pueblo. Esta nueva identidad, como un pueblo elegido, exigía que los israelitas se apartaran de las prácticas egipcias y se acercaran a las enseñanzas divinas. El desierto no era solo un lugar de peregrinación, sino un campo de prueba donde el carácter del pueblo sería moldeado. El desafío era mantener la fe en un Dios invisible mientras enfrentaban la escasez de recursos y la incertidumbre del futuro. Los israelitas, aunque libres de la esclavitud, aún llevaban las cicatrices de la opresión. El miedo y la desconfianza se habían convertido en parte de su narrativa, y la memoria de las cebollas y el ajo de Egipto a menudo eclipsaba la visión de lo que Dios había prometido. Esta lucha interna entre la fe y la duda sería un tema recurrente en las historias que seguirían. La expectativa por la tierra prometida era un faro de esperanza, pero la realidad del desierto ponía a prueba constantemente la determinación del pueblo. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. A medida que se acercaba la muerte de Moisés, la responsabilidad de conducir a los israelitas a la tierra prometida recaía sobre Josué, su sucesor. La transición de liderazgo no era solo un cambio de roles. Era un momento crucial que exigía coraje, fe y una profunda conexión con Dios. El desafío de conquistar una tierra habitada por otros pueblos significaba que el pueblo de Israel necesitaba estar preparado tanto física como espiritualmente para la batalla que se avecinaba. Así, el contexto histórico de los israelitas antes de la conquista de la tierra prometida sirve como un trasfondo esencial para entender las acciones y decisiones que vendrían a continuación.
La lucha entre la fe y la duda, la formación de una nueva identidad y la preparación para la batalla son elementos que moldearían no solo la historia de Israel, sino también la vida de cada uno de sus líderes, especialmente Josué y Caleb. La historia de los espías comienza con la decisión de Moisés de enviar a 12 hombres a explorar la tierra de Canaán. Esta misión no era simplemente un reconocimiento de las tierras, sino una preparación estratégica para la futura conquista. Moisés, consciente de la importancia de la tarea, eligió a líderes de cada una de las 12 tribus de Israel, asegurando que la misión estuviera representada por los mejores hombres. Entre ellos se encontraban Josué de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá, quienes serían fundamentales en la historia que se desarrollaría. La misión de los espías duró 40 días. Durante este tiempo, los hombres exploraron la tierra, observando su riqueza y los pueblos que la habitaban. Al regresar, los espías estaban ansiosos por compartir lo que habían encontrado. Sin embargo, esta misión estaba cargada de expectativas. El pueblo de Israel anhelaba escuchar sobre la tierra prometida, pero la realidad que los espías traían de vuelta era mixta. La riqueza de Canaán era indiscutible, pero también había gigantes y ciudades fortificadas que presentaban un desafío formidable. Josué y Caleb, a diferencia de los otros 10 espías, vieron la tierra a través de los ojos de la fe. Mientras que otros espías se enfocaron en los obstáculos y el peligro, estos 2 hombres se concentraron en las promesas de Dios. Su perspectiva era una de confianza, creían que con la ayuda divina podrían conquistar la tierra. Esta visión contrastante fue el primer signo de la división que surgiría entre el pueblo de Israel, entre aquellos que tenían fe y aquellos que estaban llenos de miedo. La misión de los espías no solo fue un ejercicio de exploración, sino un revelador de las actitudes de los israelitas hacia la promesa de Dios. La mayoría de los espías permitieron que el miedo y la incredulidad nublaran su juicio, lo que llevó a un reporte negativo que desalentó a toda la nación. Este relato no solo afectó su confianza en la conquista, sino que también sembró la semilla de la rebelión y la desobediencia hacia Dios, que tendría consecuencias significativas en su viaje. La historia de los espías es un recordatorio de que la percepción y la fe pueden influir profundamente en nuestras decisiones y acciones. Josué y Caleb enfrentaron la misma realidad, pero su respuesta fue radicalmente diferente. En un mundo donde los desafíos son inevitables, su ejemplo de fe y valentía sigue resonando, enseñándonos que a veces la verdadera visión proviene de la confianza en las promesas divinas, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Cuando los espías regresaron de su misión en Canaán, estaban cargados de historias sobre la tierra que Dios había prometido a los israelitas. La descripción que ofrecieron fue vívida y llena de contrastes. Hablaron de una tierra que fluía leche y miel, donde las cosechas eran abundantes y los frutos eran enormes. La famosa uva que trajeron de vuelta colgada en un palo entre 2 hombres simbolizaba la riqueza y la fertilidad del lugar. Era un testimonio tangible de las bendiciones que aguardaban al pueblo de Israel. Sin embargo, el relato también incluía advertencias. Los espías describieron a los habitantes de la tierra como gigantes, hombres de gran estatura que habitaban ciudades fortificadas. Esta parte de la narración introdujo un elemento de temor que rápidamente se apoderó del corazón de la mayoría del pueblo. En lugar de ver la tierra como una promesa cumplida, muchos comenzaron a ver un obstáculo insuperable. La imagen de los gigantes se convirtió en un símbolo de lo que parecía inalcanzable y su confianza se desmoronó ante la percepción del peligro. Josué y Caleb, sin embargo, presentaron una perspectiva diferente.
En su relato, enfatizaron la grandeza de Dios sobre los desafíos que enfrentaban. Para ellos, la grandeza de la tierra era un testimonio de la fidelidad de Dios y de su capacidad para cumplir promesas. Mientras que otros espías hablaban de lo que ellos eran, Josué y Caleb se enfocaron en lo que Dios podía hacer a través de ellos. Esta diferencia en la narrativa fue crucial, ya que mostró cómo la fe puede transformar la percepción de los desafíos. La reacción del pueblo frente al relato fue reveladora. La mayoría de los israelitas se llenó de miedo y desconfianza, cuestionando incluso si debían haber dejado Egipto. Este momento marcó un quiebre en la historia de Israel, ya que la falta de fe se convirtió en un obstáculo para la siguiente generación. La narrativa de la tierra prometida se convirtió en una lucha entre la fe y el miedo, y los espías, en lugar de ser heraldos de la buena nueva, se convirtieron en portadores de un mensaje de desánimo. La historia del relato de la tierra es un recordatorio poderoso de la importancia de las narrativas que elegimos creer. En momentos de incertidumbre, las palabras y las percepciones pueden tener un impacto profundo en nuestras decisiones. La fe de Josué y Caleb contrasta con el miedo de los otros espías, enseñándonos que frente a los desafíos, nuestra perspectiva puede marcar la diferencia entre el avance y el estancamiento. Caleb es uno de los personajes que emerge con fuerza en la historia de la conquista de Canaán. Su fe y confianza en Dios se destacaron en un contexto donde el miedo dominaba la narrativa. A pesar de ser uno de los espías que vieron la tierra prometida, Caleb se atrevió a expresar su fe de una manera audaz. Su famosa declaración, «Vamos, subamos y tomemos posesión de la tierra, porque ciertamente la podemos conquistar», se convirtió en un grito de guerra que resonó entre los que aún albergaban dudas. Su fe no era ciega. Caleb había visto con sus propios ojos los gigantes y las ciudades fortificadas, pero su confianza en las promesas de Dios era más fuerte que cualquier temor. Esta decisión de creer en lo que Dios había prometido, a pesar de las circunstancias adversas, muestra un nivel de valentía que es admirable. Caleb entendió que su fuerza no provenía de sí mismo, sino de su relación con Dios, lo que le permitió enfrentar los desafíos con una perspectiva de victoria. La fe de Caleb no solo fue un acto individual, también fue un llamado a la comunidad. Su valentía inspiró a otros a reconsiderar su perspectiva y a levantarse contra el desánimo que había invadido a la mayoría. En un momento donde el miedo se apoderaba del pueblo, Caleb se convirtió en un faro de esperanza, recordando a los israelitas que su Dios era más grande que cualquier gigante que pudieran enfrentar. Esta fe contagiosa se convirtió en un elemento crucial para la eventual conquista de la tierra. Con el tiempo, la historia de Caleb se convirtió en un legado de fe y valentía, demostrando que la confianza en Dios puede llevar a la victoria, incluso en las circunstancias más desafiantes. Josué, uno de los más destacados personajes de la Biblia, emergió como un líder crucial para el pueblo israelita tras la muerte de Moisés. La transición de liderazgo no es una tarea fácil, especialmente cuando se está a la cabeza de una nación que ya ha pasado por tantas pruebas. Josué fue elegido por Dios para guiar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida, y esta responsabilidad requería no solo coraje, sino también una fe inquebrantable. Fue el ejemplo de que la verdadera liderazgo se basa en servir a los demás y confiar en las promesas divinas. La capacidad de Josué para escuchar y seguir las instrucciones de Dios marcó su liderazgo. A diferencia de muchos líderes que confían solo en sus habilidades o experiencias, Josué buscó la guía divina en todas sus decisiones. Esto es una lección valiosa.
la importancia de buscar sabiduría más allá de nosotros mismos. No temía el desafío que tenía por delante, sino que se preparó mediante la oración y la meditación en la ley que Moisés había dejado. Esta relación íntima con Dios fue fundamental para su liderazgo y sus conquistas. Josué también supo motivar y unir al pueblo, animándolos a mantenerse firmes en la fe. En momentos de duda y miedo, se destacó como una ancla de esperanza. No solo proclamó la promesa de Dios, sino que desafió a los israelitas a creer y actuar con valentía. Esta capacidad de inspirar a otros es una característica esencial de un buen líder. No solo lideró con palabras, sino con acciones que demostraban su propia fe y determinación. Además, la liderazgo de Josué no estuvo exenta de dificultades. Enfrentó la resistencia de varias ciudades y pueblos que habitaban la tierra prometida. La batalla de Jericó, por ejemplo, requirió no solo estrategia militar, sino también confianza en un plan que parecía ilógico a los ojos humanos. Josué siguió las instrucciones divinas, liderando al pueblo con paciencia y perseverancia, mostrando que la fe puede llevar a la victoria incluso en circunstancias desafiantes. Por último, la figura de Josué nos enseña sobre la importancia de un líder que es fiel a sus principios y que confía en las promesas de Dios. Su historia invita a cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo podemos ser líderes en nuestras propias vidas, ya sea en casa, en el trabajo o en nuestra comunidad. La verdadera liderazgo es aquella que se fundamenta en la fe, el coraje y la disposición de servir a los demás. La promesa de Dios a Josué y Caleb es un tema central en la narrativa bíblica, ilustrando la fidelidad divina hacia aquellos que le son leales. Después de explorar y reconocer la tierra prometida, Josué y Caleb fueron recompensados con la promesa de heredarla, no solo por su valentía, sino por su firme fe en la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. La confianza que ambos hombres mostraron en momentos de incertidumbre los distinguió y les aseguró un futuro brillante en la tierra que Dios había jurado a sus antepasados. Esta promesa no era simplemente una garantía de un lugar físico, sino que simbolizaba la relación especial entre Dios y su pueblo. La herencia de la tierra se convirtió en un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de su deseo de que su pueblo prosperara. Esta relación era un pacto donde Dios se comprometía a estar con ellos mientras ellos se comprometieran a seguirle y obedecerle. Así, la promesa de Dios se convierte en un poderoso motivador para que el pueblo mantenga su fe y su obediencia. La historia de Josué y Caleb también nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia. Pasaron años esperando el cumplimiento de la promesa y aún así mantuvieron su fe intacta. En un mundo donde la inmediatez es valorada, el relato de Josué y Caleb nos recuerda que algunas promesas requieren tiempo para ser cumplidas. La fidelidad de Dios no está sujeta a nuestros plazos, sino que opera en un tiempo divino que a menudo no comprendemos. Además, la promesa de Dios a estos dos hombres resalta el principio de que nuestras acciones tienen consecuencias. La actitud positiva y la fe de Josué y Caleb contrastaron con la desconfianza de los otros 10 espías. Esta diferencia tuvo repercusiones significativas no solo para ellos, sino para toda la nación israelita. La historia nos enseña que ser fiel y actuar con valentía puede llevar a bendiciones que trascienden nuestra propia vida. Finalmente, la promesa de Dios a Josué y Caleb sigue resonando en la actualidad. Invita a todos a reflexionar sobre las promesas que Dios ha hecho en sus vidas y a mantener la fe incluso en los momentos de duda. Este relato es un recordatorio poderoso de que la fidelidad y la fe pueden llevar a grandes recompensas, no solo en términos materiales,
sino también en la paz y la satisfacción que provienen de cumplir el propósito divino. La conquista de Hebrón es un episodio significativo en la historia de la conquista de la tierra prometida, y Caleb juega un papel central en ella. Después de haber explorado la tierra como espía, Caleb se destacó como un líder valiente y decidido, mostrando una fe que desafiaba las expectativas. Al llegar a la edad avanzada, Caleb no permitió que su edad limitara su deseo de poseer la tierra que había sido prometida. Su determinación para reclamar Hebrón es un testimonio del poder de la fe y la perseverancia. Caleb había hecho una declaración audaz ante Josué, pidiendo expresamente la montaña de Hebrón, que había sido el hogar de gigantes. En lugar de intimidarse por el desafío, Caleb vio la oportunidad de demostrar la grandeza de Dios. Su fe era tan firme que estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Esta actitud es inspiradora, mostrando que no importa cuán grandes sean los desafíos en nuestras vidas, siempre hay espacio para la fe y la valentía. La conquista de Hebrón no fue solo un acto físico de tomar posesión de la tierra, sino también un acto espiritual. Caleb entendió que su victoria era un reflejo de la fidelidad de Dios. A lo largo de su vida, había experimentado la protección y la provisión divina, lo que lo llevó a confiar plenamente en que Dios lo respaldaría en esta nueva empresa. Este principio es aplicable a todos, recordándonos que nuestras experiencias pasadas de fe pueden fortalecer nuestra confianza en Dios para el futuro. Además, el hecho de que Caleb, a pesar de su edad, se lanzara a esta tarea, inspiró a otros a confiar en Dios. Su ejemplo se convirtió en un modelo a seguir, demostrando que la edad no es un obstáculo para lograr grandes cosas. A menudo, en la sociedad actual, se puede pensar que la juventud es la única época para realizar sueños y metas. Sin embargo, Caleb desafía esta noción, mostrando que la pasión y el deseo pueden permanecer vivos en cualquier etapa de la vida. Finalmente, la conquista de Hebrón simboliza la recompensa de la fe y la perseverancia. Caleb no solo reclamó la tierra, sino que también dejó un legado de valentía y confianza en Dios. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar qué Hebrón estamos llamados a conquistar. Con fe y determinación, cada uno de nosotros puede enfrentar nuestros propios gigantes y reclamar las promesas que Dios tiene para nosotros. La edad de Josué y Caleb durante la conquista de la tierra prometida es un aspecto fascinante que merece atención. A pesar de haber vivido años de arduo trabajo y desafíos, ambos hombres demostraron que la vitalidad y la determinación no dependen únicamente de la juventud. La vida de Josué, que pasó de ser un espía a líder, y la de Caleb, que a los 80 años pidió su herencia, son ejemplos claros de que la fe y la energía pueden florecer en cualquier etapa de la vida. Josué, que había sido un servidor leal de Moisés, no permitió que su edad le impidiera asumir la responsabilidad de liderar al pueblo. Su capacidad para mantenerse enérgico y motivado es digna de admiración. Esto nos enseña que, aunque la edad puede traer consigo limitaciones físicas, no tiene que definir nuestra capacidad para servir y liderar. Es un recordatorio de que nuestra actitud y fe pueden mantenernos activos y comprometidos con el propósito de Dios. Por otro lado, Caleb es un ejemplo notable de cómo la fe puede traer vitalidad incluso en la vejez. A la edad de 85 años, cuando muchos se estarían retirando y disfrutando de una vida más tranquila, Caleb estaba listo para enfrentarse a gigantes en la tierra que había sido prometida. Su disposición para luchar y tomar posesión de Hebrón es un testimonio de que la pasión por cumplir el propósito divino no tiene por qué disminuir con la edad. En cambio,
puede intensificarse, especialmente cuando se tienen experiencias de vida que respaldan la fe. Además, la historia de ambos hombres nos invita a reflexionar sobre el valor de la experiencia. La sabiduría que adquirieron a lo largo de sus años les permitió liderar con discernimiento. La experiencia no solo se trata de la cantidad de años vividos, sino de las lecciones aprendidas y cómo se aplican a la vida. Josué y Caleb utilizaron su sabiduría para guiar a otros, mostrando que la relación con Dios y la experiencia de vida pueden combinarse para proporcionar un liderazgo efectivo y valiente. La comunidad juega un papel fundamental en la historia de la conquista de la tierra prometida. La influencia de líderes como Josué y Caleb fue crucial para unir al pueblo israelita en un momento de incertidumbre y desafío. Josué, como nuevo líder tras la muerte de Moisés, entendió que no solo debía guiar a su pueblo en la batalla, sino también fortalecer su espíritu y fe. La cohesión y unidad entre los israelitas se volvieron esenciales para enfrentar los obstáculos que se presentaban en su camino hacia la tierra prometida. Caleb, por su parte, se convirtió en un símbolo de confianza y valentía dentro de la comunidad. Su fe inquebrantable en Dios inspiró a otros a creer en la posibilidad de conquistar la tierra, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. La historia de Caleb demuestra cómo un individuo puede influir positivamente en el colectivo, motivando a otros a superar sus miedos y dudas. Este sentido de comunidad y pertenencia fue vital para mantener la motivación y la esperanza entre los israelitas. Además, la relación entre Josué, Caleb y el pueblo israelita se basaba en un profundo sentido de responsabilidad mutua. Josué no solo lideraba con autoridad, sino que también escuchaba las inquietudes de su pueblo. Esta comunicación abierta ayudó a construir confianza y a fomentar un ambiente donde todos se sentían valorados y escuchados. Cuando una comunidad se siente unida y respaldada por su liderazgo, su capacidad para enfrentar desafíos se multiplica. A lo largo de las conquistas, el sentido de comunidad se reflejó en la forma en que los israelitas se apoyaban mutuamente. Las batallas se libraban no solo como individuos, sino como un grupo que compartía un propósito común. Josué y Caleb alentaron a su gente a ver más allá de sus miedos individuales y a enfocarse en la misión colectiva. La idea de que cada miembro del pueblo tenía un papel que desempeñar fortaleció su determinación. Finalmente, la importancia de la comunidad en esta narrativa se extiende a la idea de que las victorias no son solo individuales, sino que son el resultado del esfuerzo conjunto. El legado de Josué y Caleb, en este sentido, radica en la manera en que lograron cultivar una comunidad unida y fuerte, capaz de enfrentar adversidades y alcanzar grandes metas. Este enfoque en la comunidad es un recordatorio de que, a lo largo de la historia, las victorias más significativas son aquellas que se construyen sobre la base de la colaboración y el apoyo mutuo. La relación que Josué y Caleb tenían con Dios era fundamental para su éxito y fortaleza durante la conquista de la tierra prometida. Ambos hombres no solo eran líderes, sino también hombres de fe profunda. Su intimidad con Dios les proporcionó la confianza necesaria para enfrentar los desafíos que se presentaban. Esta conexión espiritual les permitió ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios cumpliría sus promesas. Josué, por ejemplo, recibió instrucciones directas de Dios sobre cómo guiar al pueblo en la conquista de Canaán. La comunicación constante con Dios le brindó claridad y dirección, lo que a su vez fortaleció su liderazgo. Sabía que no estaba solo en su misión, contaba con el respaldo divino, lo que lo capacitaba para tomar decisiones difíciles y estratégicas. Esta relación cercana
lo ayudó a inspirar confianza en su pueblo, quienes veían en él a un líder que actuaba no solo por su propia voluntad, sino siguiendo el camino que Dios había trazado. Caleb, por otro lado, es un ejemplo de fe activa. Su confianza en Dios se evidenció cuando, a pesar de las dificultades y la oposición, él se mantuvo firme en su creencia de que podían conquistar la tierra. Caleb entendía que su relación con Dios no era solo teórica, era una base sobre la cual construía su vida y sus acciones. Esta fe lo llevó a reclamar su herencia en Hebrón, demostrando que la relación con Dios no solo se basa en palabras, sino también en acciones valientes. La relación de ambos hombres con Dios también se manifestó en su capacidad para afrontar el miedo. Mientras que muchos israelitas se dejaban llevar por la duda y el temor, Josué y Caleb se mantenían firmes en su confianza en el poder de Dios. Esta diferencia no solo los distinguió, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para los demás. La forma en que ambos vivían su fe ayudó a cultivar un ambiente de confianza y esperanza en la comunidad. Por último, la relación de Josué y Caleb con Dios no solo impactó su propia vida, sino que dejó un legado de fe que perduró a lo largo de las generaciones. Su ejemplo de confianza y obediencia a Dios se convirtió en un modelo para el pueblo israelita. La historia de su cercanía con Dios y su capacidad para actuar con valentía es un testimonio de cómo una relación sólida con lo divino puede transformar vidas y comunidades. Esta conexión íntima es un recordatorio de que, al igual que ellos, todos podemos buscar una relación más profunda con Dios en nuestras propias vidas. La conquista de la tierra prometida no estuvo exenta de conflictos y desafíos, y tanto Josué como Caleb enfrentaron numerosas dificultades a lo largo de su trayectoria. Desde las primeras batallas contra las ciudades cananeas, donde se encontraron con muros imponentes y ejércitos poderosos, hasta las luchas internas dentro de su propio pueblo, cada paso hacia la conquista estuvo marcado por obstáculos significativos. Estos desafíos exigieron no solo habilidades de liderazgo, sino también una fe inquebrantable y una perseverancia constante. Uno de los principales desafíos fue la resistencia de los pueblos que habitaban Canaán. Los israelitas se encontraban en una tierra que ya estaba poblada, y esto significaba que tendrían que luchar por cada porción de terreno. Josué, como líder, tuvo que planificar tácticas militares y motivar a su pueblo para que estuvieran dispuestos a entrar en combate. La estrategia, la unidad y la fe fueron elementos esenciales para superar estos conflictos. Caleb, por su parte, se destacó en estas batallas, mostrando su valentía y determinación, lo que animó a otros a seguir su ejemplo. Además de los conflictos externos, Josué y Caleb también enfrentaron desafíos internos dentro del pueblo israelita. La duda y el miedo estaban presentes en muchos, y esto a veces generaba divisiones. Josué tuvo que lidiar con la desconfianza de algunos que recordaban las dificultades de su travesía por el desierto. Convencer a su gente de que la promesa de Dios era real y alcanzable requería no solo de su liderazgo, sino de un profundo entendimiento de las emociones y temores del pueblo. La habilidad de Josué para escuchar y responder a estas inquietudes fue crucial para mantener la cohesión. El terreno mismo que estaban conquistando presentaba un sinfín de dificultades. Las montañas, los valles y los ríos eran solo algunos de los obstáculos naturales que debían cruzar. Además, debían adaptarse a un nuevo entorno, aprender de las técnicas de combate de los pueblos cananeos y desarrollar estrategias adecuadas para cada situación. Josué y Caleb demostraron que la adaptabilidad y la preparación eran esenciales para afrontar estos desafíos.
La constante búsqueda de la dirección divina y la disposición para aprender fueron determinantes en su éxito. Finalmente, el legado de Josué y Caleb se ve reforzado por la manera en que enfrentaron estos conflictos y desafíos. Su valentía y fe ante la adversidad no solo les permitió conquistar la tierra prometida, sino que también sentó las bases para las generaciones futuras. La historia de sus luchas es un testimonio de que, aunque los desafíos pueden ser grandes, la fe, la unidad y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Este legado de perseverancia sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que los desafíos son parte del viaje hacia la realización de nuestras promesas y sueños. El legado de Josué y Caleb es una rica herencia de fe, valentía y liderazgo que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su historia no es solo un relato antiguo, sino una fuente de inspiración que resuena en las vidas de muchas personas hoy en día. Ambos hombres no solo lograron conquistar la tierra prometida, sino que también dejaron un ejemplo claro de cómo la fe en Dios puede guiar y transformar a un pueblo. Este legado se manifiesta en diversas formas, desde la enseñanza de la perseverancia hasta el valor de la comunidad. Una de las características más destacadas del legado de Josué y Caleb es su firmeza en la fe. A pesar de los desafíos que enfrentaron, nunca vacilaron en su confianza en las promesas de Dios. Este aspecto de su legado inspira a las generaciones actuales a mantener la fe en tiempos de dificultad. En un mundo donde las pruebas son inevitables, recordar su ejemplo puede motivar a otros a permanecer firmes en sus creencias y a confiar en que hay un propósito más grande en cada desafío. Además, la valentía de Caleb al reclamar su herencia en Hebrón resalta la importancia de tomar acción en base a la fe. Su decisión de no solo aceptar lo que se le ofrecía, sino de luchar por lo que creía que le pertenecía, es un poderoso recordatorio de que la fe debe ir acompañada de acción. Este legado de proactividad puede servir de guía para aquellos que buscan cumplir sus aspiraciones y sueños, recordándoles que la fe sin obras es muerta. El liderazgo de Josué también se destaca como un componente esencial del legado. Josué no solo guió al pueblo con autoridad, sino que también mostró compasión y comprensión. Su capacidad para escuchar y responder a las necesidades de su pueblo, mientras mantenía firme su fe en Dios, lo convirtió en un líder excepcional. Este equilibrio entre autoridad y humildad es una lección valiosa para los líderes de hoy, y así, la historia de Josué y Caleb nos deja una valiosa lección sobre la fe y la perseverancia. Estos dos valientes exploradores no solo vieron gigantes en la tierra prometida, sino que también vieron la grandeza de Dios y su promesa. Su confianza inquebrantable los llevó a ser recompensados con una herencia especial, mientras que los temerosos se quedaron atrás. ¿Te has preguntado alguna vez qué gigantes enfrentas en tu vida hoy? Y si te dijera que al igual que Josué y Caleb, tienes el poder de desafiarlos. La valentía no significa la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. ¿Cuál será tu próximo paso hacia tus sueños? Reflexiona sobre eso. Al final, la historia de estos hombres nos invita a mirar más allá de lo que parece imposible y a confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.